control de todo lo que hoy vamos a hablar, de todo lo que hoy vamos a estudiar, Señor, analizar de tu palabra, de este discipulado, Señor. Que seas tú tomando control, Padre Santo, de cada cosa, bendito Dios. Perdona nuestros pecados, nuestras faltas, nuestras fallas. Purifícanos, Señor, con la sangre de Cristo. Danos más sabiduría, más entendimiento, Señor. Haznos más sabios, Padre Santo. Te pido que tomes control en esta hora y que nos ayudes, Padre Santo. Por la abundancia de tu gracia, de tu misericordia, Padre, toma control, Señor, de nuestras palabras, de nuestros pensamientos, de toda emoción, bendito Padre. En el nombre de Cristo Jesús, te alabo y te bendigo. Haz tu obra en nosotros, bendito Dios. No detengas tu obra, Padre. Gracias te damos, poderoso Dios. Amén y amén. Aleluya. Le pido que abra su folleto, ábralo en la hoja número 22. ¿Sí? Vamos a la hoja número 22. Usted lo puede ver ahí en la pantalla compartida. Y vamos a hablar, hermano, acerca de la santidad de Cristo. La santidad de Cristo. Es muy, muy importante conocer la santidad de Dios. Este domingo que pasó hablábamos acerca de cómo a Dios le agrada ser adorado. Y nosotros a veces cometemos un error muy grande dentro del cristianismo y pensamos, tenemos en poco la santidad de Dios. Pensamos que como el velo se rasgó, se rompió por la mitad, podemos entrar como querramos a la presencia de Dios, podamos entrar como a nosotros se nos ocurra, ¿verdad? Si la Biblia dice que el hombre no se cubra la cabeza, yo me cubro la cabeza, me pongo una gorra, me pongo un sombrero y empiezo a cantar a Dios, empiezo a orar, empiezo a profetizar lo que yo quiera hacer. Y digo, bueno, es que Dios no mira las apariencias, sino Dios mira el corazón. Y digo que Dios ya se rasgó el velo del templo y ahora puedo entrar a- libremente a la presencia de Dios. Pero yo no discierno, ¿verdad? Lo que la palabra de Dios dice, que Dios no ha cambiado, Dios no cambia, Dios no sufre mutaciones. Entonces, cuando nosotros hablamos de la santidad de Dios, tenemos que ser claros, la santidad de Dios es, hermano, Dios es santo, 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 3 veces santo. Mire, y Dios le dice a Abraham, sed santo como yo soy santo, camina recto delante de mí. Dios nos dice a nosotros que seamos santos como Él es santo. Es parte, hermano, de nuestra responsabilidad como cristianos buscar la santidad de Dios. Acuérdese que la palabra es muy clara cuando dice sin paz y sin santidad nadie verá a Dios. Buscar la paz y la santidad son dos cosas que hay que buscar, ¿verdad? Si yo me disgusto con alguien, si yo me enojo con alguien y persevero en mi enojo, persevero en mi disgusto y no me arrepiento y no me pongo a cuentas y no pido perdón o perdono, ¿verdad? Yo lo que estoy haciendo es persistiendo en mi falta, en mi error, ¿sí? Pero si yo así, de esa manera, yo quiero acercarme a Dios y no me arrepiento, entonces yo no estoy teniendo cuidado con la santidad de Dios, porque la palabra es clara cuando dice, cuando lleves tu ofrenda al altar, déjala ahí y primero reconcíliate y después ven y presenta tu ofrenda. Cristo nos enseña eso. O sea que la ofrenda y nosotros mismos delante de Dios tenemos que buscar, anhelar la santidad y la paz con todos. Si no, no podremos ver a Dios. La palabra es muy clara, pero hablando de la santidad de Dios, nosotros sabemos que Cristo, que el Señor Jesús vino y Él es el Cristo, ¿verdad? Entonces, por eso se llama la santidad de Cristo. Entonces, vamos a dirigirnos a Juan 2:13 al 25. Yo le voy a pedir que lea, por favor, mi hermana Marlene. Todos preparen su Biblia, por favor. Lea, por favor. Juan 2,
13 al 25. ¿Ya lo tiene ahí? Un momento. Nos avisa, ¿ya? Ya. La Pascua de los judíos estaba cerca y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los que cambiaban dinero allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó a todos fuera del templo con las ovejas y los bueyes, desparramó las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad esto de aquí, no hagáis de la casa de mi padre una casa de comercio. Sus discípulos se acordaron de que estaba escrito, el celo por tu casa me consumirá. Entonces los judíos respondieron y le dijeron, ya que haces estas cosas, ¿qué señal nos muestras? Jesús respondió y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos dijeron, en 46 años fue edificado este templo, y tú lo levantarás en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron en la escritura y en la palabra que Jesús había hablado. Cuando estaba en Jerusalén durante la Amén. fiesta de Hasta la... ahí nomás. Hasta ahí nomás. Gracias. Mira, aquí nosotros tenemos un pasaje muy importante hablando de la santidad de Cristo. Y lo vamos a analizar ya. Y es muy importante porque nosotros como cristianos muchas veces nos enfocamos más en la bondad de Dios, ¿sí? En las bondades de Dios, pero descuidamos la santidad de Dios. Descuidamos la santidad. Y cuando Cristo entra al templo y hace azotes, hermano, y manda sacando a los que estaban allí, dice, vendiendo, comerciando, y se disgusta porque la casa de oración había sido convertida en una casa de mercado, había sido convertida en una cueva de ladrones, otras versiones lo dicen. Entonces, el Señor corrige lo que está mal. Dios no es un Dios que vea las cosas que están mal y no diga nada acerca de eso. Llega un momento, llega un tiempo en el que el Señor habla y el Señor dice que lo que está mal se tiene que corregir. Y así ha sido siempre. Dios ha sido así, en el Antiguo Testamento ha sido así. Ha dado tiempo para que se arrepientan, pero no habiendo arrepentido, pues el Señor empieza a juzgar, ¿sí? Y miren lo que el Señor hace, el Señor Jesucristo lo que hace es, Cristo lo que hace es coger, hermano, azotes y mandar sacando. Y se acuerdan del Salmo que dice, el celo por tu casa me consume, dice, ¿verdad? ¿Qué significa esa frase? El celo por tu casa me consume. Miren, esa frase no significa que nosotros vamos a entrar a la iglesia y vamos a tratar mal a todo mundo porque no nos parece nada bien. No, y yo puedo decir es que el celo por la casa de Dios me consume. No es así. No, sino que más bien se identifica la dureza del corazón al respecto de un problema que está destruyendo almas, que está destruyendo vidas, y es ahí cuando nosotros debemos poner mano firme para que no se siga destruyendo vidas y para que la gente no siga cegada. Amén. Pero no es entrar a la iglesia disgustado y pensar que porque yo grito en la iglesia ya todo el mundo me va a hacer caso. No, no, no. Ni tampoco enojarme por todo. Hay que saber. Entonces, el celo por tu casa me consume. Mire, sería un bonito tema, hermano, para predicar. El celo por tu casa me consume. Pero vamos a empezar. A ver, empecemos por favor, Alexandra. Aquí en la pantalla está. Vamos a leer, ¿ya? El pueblo de Dios se ha familiarizado. ¿Sí lo ve ahí? Amén. El Lea. pueblo de Dios se ha familiarizado tanto con la bondad de Jesús que frecuentemente se olvida que Jesús es nuestro Señor y como tal
está revestido de la misma santidad que el Padre. Raramente se ve a Jesús airado en los evangelios. La única ocasión en que se ve esta emoción desbordada en él fue cuando la santidad de Dios fue violada y por tanto la santidad de Jesús. Siga nomás. La Pascua judía conmemoraba la última plaga en Egipto antes de salir al desierto. Para esa fiesta tenían que asistir al templo todos los hombres de más de 20 años de edad, pero en ese entonces los judíos habían hecho del templo un mercado, violando así la santidad de Dios Trino. Versículo 13-16. Durante la celebración de la Pascua, los judíos venían a Jerusalén desde diferentes áreas de Israel y del Imperio Romano. Esta gente no podía viajar con animales para sacrificarlos ese día como mandaba la ley. Por tanto, los judíos establecieron un mercado de venta de corderos en los atrios del templo. Los viajeros necesitaban cambiar su dinero a la moneda local y por este intercambio los cambistas cobraban una alta suma de dinero. Por este negocio no fue más que una usura de parte de los negociantes. Esa es la razón por la que Cristo tumba las mesas de los mercaderes y los echa de la casa de su padre. El versículo 19 dice, destruid este templo y en 3 días lo levantaré, refiriéndose a su muerte en la cruz y su resurrección. Versículo 22, Jesús llama templo a su cuerpo porque en él habitaba y habita la plenitud de Dios. Comparar esta afirmación con 1 Corintios 6:19. ¿Alguien lea, por favor? Alguien lea 1 Corintios 6:19. Siga nomás, Alexandrita. Este pasaje y otros más nos recuerdan la santidad de Dios hecho hombre. Amén. Alguien lea, por favor, 1 Corintios 6:19. Mire, dos cosas importantes aquí, ¿no? Que acaba de leer Alexandrita. Lo primero que es que habían los cambistas y los que vendían animales. Y ellos obviamente trataban de beneficiarse de esto. Pero más allá de explicar lo que hacían dentro del templo, ¿verdad? Más allá de estudiar a fondo todas las cosas que hacían dentro del templo, lo que nos llama mucho la atención es que la misma santidad que hay en el Padre, hay en el Hijo. Cuando hablamos nosotros de la santidad de Cristo, que no nos quede la duda que Cristo fue santo. Hoy, hermanos, vivimos en un mundo en el cual se han levantado muchas cosas, como por ejemplo el Código Da Vinci, el Evangelio de San Tomás, el Evangelio de María Magdalena, donde el propósito claro de todas estas cosas es echar al piso la santidad de Cristo, es, hermano, desvirtuar la santidad de Cristo. Y poner, hermano, a Cristo como un hombre pecador, ni siquiera solo como un hombre común y silvestre, sino como un hombre pecador. Lo ponen ya, hermano, como afeminado, lo ponen, hermano, como que tuvo muchas mujeres, lo ponen como que tuvo una relación con María Magdalena, que tuvo hijos, tuvo descendencia de todo eso, a escondidas. Y hasta por ahí aparecen los hijos de Jesús, hermano. Aparece un documental en History, me parece que dice que habla de los descendientes de Jesús, de los hijos de Jesús, de que hay personas que dicen que ellos son descendientes directos de Jesús. Pero bueno, hermano, son una locura tras otra. Pero alguien decía algo muy importante. Y yo quiero que usted medite también eso, hermano. Si Cristo hubiera pecado, si Cristo hubiera sido un hombre pecador, como nosotros, hermano, los demonios no se sujetarían en su nombre.
Los demonios, claramente nosotros vemos en la palabra, y no lo vemos solo en la palabra, sino lo comprobamos, lo hemos comprobado. Aquellos que han estado, hermano, en una liberación de demonios o en echar fuera demonios, aquellos, hermanos, han tenido que en el nombre del Señor Jesucristo echar fuera demonios, se han de dar cuenta por qué los demonios se sujetan. Los demonios no se van a sujetar en el nombre, hermano, sino como dice la Biblia, un nombre que es sobre todo nombre y en el cual toda rodilla se doblará. Entonces, cuando nosotros vamos a la santidad de Cristo, nosotros entendemos por la palabra que Cristo fue muy celoso de la santidad de Dios. Que para Cristo, hermano, la santidad era primordial. La santidad, el agradar al Padre. Por eso el Padre mismo lo dijo: este es mi hijo que me complace en todo. Esa palabrita, me complace en todo, significa me obedece en todo. O sea que, hermano, a la izquierda, a la derecha, el Señor se mantenía en la palabra, en obediencia al Padre. Para esto me mandó el Padre. Para esto me mandó el Señor. Para esto me mandó el Padre. Para esto vine. Para esto fue enviado el Hijo del Hombre. Mire, ahí es cuando nosotros debemos entender la santidad de Cristo. Porque como estamos hablando de la divinidad de Jesús, Jesús el Cristo, nosotros debemos entender claramente la santidad de Dios. Esto nos sirve para muchas cosas, hermano. Nos sirve para muchas cosas, porque si nosotros nos hacemos llamar cristianos o seguidores de Cristo, nosotros debiéramos entender la santidad de Cristo también. ¿Cómo es que nosotros o muchos cristianos en nombre de Cristo, en el nombre del Evangelio, hermano, viven pues sin temor de Dios, sin la santidad hacia Dios? Cuando el mismo Señor nos demuestra en la palabra de Dios que tenía celo por las cosas santas. Nosotros debiéramos, hermano, entender esto y debiéramos temblar, hermano, los ministros, debiéramos aprender a temblar, hermano, de no vivir una doble vida en el Evangelio. Los cristianos debiéramos aprender a temblar, hermano, conociendo la santidad de Cristo, conociendo la santidad del Padre y conociendo la santidad del Espíritu de Dios. Por eso el salmista David dijo: no quites de mí tu Santo Espíritu, porque es que cuando un cristiano empieza a vivir en pecado y se revela, hermano, y endurece su corazón, el Espíritu Santo lo que hace, hermano, es salir de ahí, no se queda. Entonces, es clara y es evidente la santidad de Dios y la santidad, hermano, en Cristo. ¿Qué nos dice 1 Corintios 6:19? ¿Alguien lo tiene ya, por favor? ¿Alguien lo tiene ahí? Amén. No, bueno, diga. Léalo, solo léalo nomás, por favor. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Lo segundo, gracias. Lo segundo es que el templo de Dios, fíjese, el templo de Dios, el templo de Jerusalén es el lugar donde Dios moraba. Así fue, hermano, desde el tabernáculo de Moisés, el lugar donde Dios moraba. Ese templo representa, hermano, hoy nosotros sabemos que la palabra nos enseña que nosotros somos templo del Espíritu Santo, lo que dice 1 Corintios. Pero en ese templo moraba la presencia de Dios, la presencia misma de Dios. Y cuando Cristo lo dice: destruyan el templo y yo lo reedificaré en 3 días, obviamente él estaba hablando de él mismo, de su cuerpo. Pero no solo estaba hablando de su cuerpo, lo que Cristo les está diciendo es: yo soy, le dice, yo soy, en mí está. Esas 4 paredes que ustedes tienen ahí, ese grupo de ladrillos, ese montón de cemento que está ahí, todas esas cosas, eso que han construido, que se han demorado 40 años en construir, no tiene sentido porque la presencia de Dios ya no está ahí, ya no está la presencia, pero en mí mora. Por eso dice el Señor: yo lo reedificaré. Y lo que está profetizado, lo que el Señor dice: reedificaré el tabernáculo caído de David.
reedificaré la comunión, reedificaré la santidad, reedificaré la búsqueda, la oración, hermano, la comunión con Dios. Lo que Cristo está diciendo es, en mí está, yo soy. Escúchenme a mí, decía Cristo, ¿verdad? Entonces, obviamente el pueblo no iba a dejar su templo, porque el templo para ellos era una reliquia, como para mucha gente, hermano, decir, no, es que esta iglesia yo la construí, esta es mía, yo la hice, yo la puse, pero hermano, Cristo mismo lo dijo, no quedará piedra sobre piedra. Y nosotros podemos afanarnos haciendo un montón de templos, podemos afanarnos que no está mal, hermano, si alguien quiere construir un templo, gloria a Dios, hágalo. Pero debemos entender una cosa, no quedará piedra sobre piedra. Porque, hermano, cuando vengan los tiempos finales, y nosotros nos vamos, porque no vamos a estar aquí afanados, aferrados a un templo físico. Entendemos nosotros, por la palabra, que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Entonces, en Cristo moraba la plenitud de Dios. Dice, yo soy ahora el templo. Mire, y ese es el ejemplo que a nosotros nos da. Y lo que el apóstol Pablo recibe por revelación de que ahora nosotros somos el templo del Espíritu de Dios. No ignoréis eso, dice. Ya no hay templo físico en Jerusalén, ya no. ¿Quieren levantar un templo? Claro, lo quieren levantar. Pero si pudieran entender lo que está diciendo el apóstol Pablo, ignoráis que vosotros sois el Espíritu Santo de Dios. Mire, eso sería diferente, hermano, eso sería otra cosa. Se ha levantado un movimiento muy grande, un movimiento judío muy, muy grande y muy fuerte, muy preparado, diría yo, muy preparado, acerca de una guerra directa contra el cristianismo. Siempre lo ha sido, hermano. Acuérdese que el enemigo directo del cristianismo es el judaísmo. Por eso me da, hermano, muchas veces me sorprende mucho escuchar cristianos judíos o cristianos judaizantes. Me llama mucho la atención porque, hermano, el judaísmo siempre ha sido enemigo del cristianismo desde sus inicios, desde cuando empezó el cristianismo o desde cuando Cristo mismo empezó a predicar. Pero hay un grupo muy fuerte, muy grande, y en internet hay muchos, rabinos judíos que empiezan a enseñar, y si uno los escucha, y uno se sorprende y dice, wow, tanta sabiduría, hablan de la Torá, y hablan de la Biblia, y hablan de la vida, y hablan de todo, hablan de la economía, hablan del dinero, y uno se sorprende y dice, eso está bueno, está bonito, todo lo que dicen, todo lo que hablan. Cuando llegan a hablar de Jesús, obviamente lo desconocen, para ellos Jesús no es nadie, es un hombre malcriado, para ellos es un hombre irrespetuoso a la ley de Moisés, y ellos prefieren, hermano, desechar a Jesús. Pero muchos cristianos se están dejando arrastrar por eso, porque no están seguros de su fe, de que han creído. Nosotros estamos seguros de que Jesús es el Cristo. No fue, es el Cristo. Y de que en Él está, hermano, la plenitud del Padre, la plenitud de Dios, y de que el Padre lo envió con un propósito claro. Volvernos a nosotros nuevamente hacia el Padre. Porque eso es lo que Cristo vino a hacer, volvernos al Padre. Entonces ahora vamos nosotros de regreso al Padre nuevamente. Cuando nosotros vemos la vida de Cristo, vemos todo lo que Él hizo. Vemos que hay un grupo de judíos que quisieron hacer por ganancia, hermano, el templo de Dios, y empezaron a cambiar y cobraban altos intereses. Cristo no aceptó eso. Vemos como en Mateo 23, todo el capítulo 23, Cristo, hermano, avergüenza a los fariseos, a los saduceos, a los herodianos, hermano, a todos esos grupos que se enquistaron y que tenían el poder del pueblo judío. Y el Señor desbarató todo eso, todo lo que ellos tenían, el poder que ellos tenían, hermano, y por eso lo mataron, porque era muy peligroso para sus intereses. Pero ahora aparecen los judíos, hermano, diciendo, no, que Jesús era un loco, que Jesús no hizo nada, que Jesús, ahí está la tumba de Jesús,
que Jesús no es el Mesías, y hermano, y empiezan y muchos cristianos están siendo arrastrados. Tenga mucho cuidado, tenga mucho cuidado. Cuando usted escuche que escuela judía, y ahora se presentan así, se presentan estratégicamente. ¿Cómo se presentan? ¿Quieres aprender hebreo? ¿Quieres aprender hebreo? Entonces uno dice, no, pues yo quiero aprender hebreo. Yo quiero saber la verdad. Y ponen ahí, ¿piensas que sabes la verdad de la Biblia? No sabes nada. Entonces ven y aprende hebreo para que sepas leer la Biblia en el idioma original. Y la gente va y dice, no, yo quiero aprender hebreo. Hasta yo, hermano, me inscribí en ese curso de hebreo. Y cuando yo me doy cuenta, lo único que estaban haciendo es judaizando a la gente. Le daban 15 días de idioma y el resto, hermano, de ahí para adelante, toda la vida era un anticristianismo, sacarle a la gente Cristo de la mente, sacarlo de su vocabulario, de su mente, de su vida a Cristo. El cristianismo, erradicarlo completamente y empezar a judaizar a la gente. Y como es muy atractivo, el judaísmo es muy atractivo, la gente se engancha en eso, hermano, y se quedan ahí y se judaizan. Y hoy día eran cristianos y mañana son judíos ya. Ya se van a circuncidar hermano, y empiezan a celebrar todas las celebraciones judías. Mire, es muy triste porque el cristiano que viva de esa manera no ha llegado a conocer a Cristo jamás. No lo ha conocido. No examina que en Cristo está la plenitud del Padre, no examina que lo que Cristo vino a hacer es volvernos al Padre, no examina que lo que Cristo vino a hacer, hermano, es presentarnos al Padre verdaderamente, porque el pueblo judío tenía un pensamiento acerca del Padre hermano, desde Moisés, desde el pueblo de Egipto. Acuérdense cuando salieron de Egipto, hermano, tuvieron un pensamiento acerca de Dios. Y cuando Cristo viene, hermano, empieza a enseñarnos realmente qué es lo que a Dios le agrada. Tanto como, mire, tan sencillo como esto. El Shabbat le dice, les dice, en el Shabbat está prohibido hacer lo bueno. Se debe hacer lo bueno, se debe hacer lo malo. Y ellos dicen, no sabían qué responder. No querían responder porque no les convenía responder. Ellos nunca iban a decir, el Shabbat es para hacer lo malo. No. Si decían es para hacer lo malo, la gente los apedreaba, porque decían, no, pues ¿cómo va a ser para hacer lo malo? Si decían es para hacer lo bueno, Jesús les decía, entonces, ¿por qué no hacen lo bueno? Entonces preferían quedarse callados. Cuando no tenían respuesta, que era casi siempre, cuando Jesús les preguntaba algo, siempre se quedaban callados. No respondían nada, decimos, no queremos responder. Entonces el Señor mismo les dice, el Shabbat fue hecho para hacer lo bueno, para hacer el bien. Así que le dice al hombre, extiende tu mano, sé sanado. Le dice a la mujer con flujo de sangre, sé sana. Le dice a la mujer que estaba endemoniada dentro del templo judío, una mujer que vivía endemoniada dentro del templo. Imagínense qué cosa tan loca, hermano. Y le dice, sé libre, y ordena al espíritu que salga. Hermano, esas cosas son las que a nosotros nos hacen entender cuál es el carácter del Padre, cómo es el corazón del Padre, ¿no? Cuando ve que en el templo están sacando, hermano, provecho de la gente, se están aprovechando de la gente y están distrayendo la visión, hermano, y Cristo tiene que poner orden. Nosotros de vez en cuando hacemos una actividad para recoger fondos en la iglesia, pero nosotros no podemos dedicarnos a recoger fondos constantemente. No podemos nosotros hacer comida todos los domingos y decir, no, es que esta es nuestra actividad y lo hacemos para crecer como iglesia y lo hacemos para crecer como... ¿Por qué? Porque la gente se distrae. La gente se distrae y el propósito de la iglesia no es ese no es el propósito principal de la iglesia. El propósito principal de la iglesia es libertad, salvación, sanidad del alma, del cuerpo, de la mente, del espíritu. Eso es lo que Cristo nos vino a enseñar. Eso es lo que el Señor hacía. Eso es lo que, para eso Él iba al templo. No que ahora estamos con otro virus y que ahora vamos a prohibir a la gente. Si ya le vemos que está medio raro, le prohibimos que entre. Solo imagínese usted a Cristo, hermano.
Imagínense a Cristo diciendo, "Ey, los que están enfermos no me entran al templo porque van a contagiar a todos". Imagínense a los apóstoles diciendo, hermanos, ¿quién está moqueando? Por favor, póngase mascarilla y váyase al fondo porque es que nos da miedo que nos contagiemos todos. No sé, hermano, ¿cuándo es que nosotros dejamos el pensamiento de Dios, el pensamiento cristiano? Lo dejamos de lado y empezamos a tener un pensamiento meramente humano, un pensamiento mortal, natural, sin fe. Entonces, conocer a Cristo es conocer al Padre. La santidad del Padre es la santidad de Cristo. Cristo pecó, hermano, no pecó. Cristo fue santo. Por eso es que en su nombre los demonios se sujetan, obedecen los demonios. Si no, los demonios no obedecieran, hermano. Acuérdense cuando le dicen, a Pablo conocemos, sabemos quién era Pablo y al Dios de Pablo lo conocemos, pero a ustedes, ¿quiénes son? Les dice a la gente que andaba echando demonios en el nombre del Dios de Pablo. ¿Verdad? Ustedes no son nadie, le dice, ustedes viven en pecado, ustedes hacen lo que les da. A Pablo sabemos quién es Pablo, un hombre muy esforzado. Cristo, hoy en su nombre hay que sujetarse. Y había muchos grupos de judíos, y mire que en la Biblia habla de grupos de fariseos que andaban echando fuera demonios en el nombre de Jesús, después de que, hermano, ya el Señor se fue. Y antes también andaban echando fuera demonios. Por eso es que Jesús, cuando a Jesús le dicen, tú echas demonios por el poder de Belcebú, le dicen, y Cristo les dice algo interesante, y vuestros hijos, les dice, en nombre de quién echan demonios. O sea que los hijos de los fariseos andaban también echando fuera demonios. Mire, entonces hay muchas cosas que analizar aquí acerca de esto, pero empecemos por eso, hermanos, la santidad de Dios. Entonces, si nosotros analizamos solo esta parte de lo que Cristo hizo en el templo, nos vamos a dar cuenta nosotros que ese mismo celo que hay por mantener el propósito original tiene que permanecer también en nosotros, tiene que permanecer también en la iglesia. No está mal de vez en cuando hacer una actividad económica dentro de la iglesia, pero la iglesia no fue hecha para eso. Son propósitos claros. Y a veces, hermano, muchas veces las iglesias caemos en afanarnos tanto. No, es que hay que sacar dinero, es que hay que sacar dinero, es que hay que hacer esto, hay que hacer comida, hay que hacer lo otro, hay que hacer lo de acá, lo de acá, lo de allá. Ahí caemos en esos errores. Y si el Señor, hermano, al Señor se le ocurre hacer látigos y zarandear la iglesia, hermano, para entender cuál es el propósito original para el que fue hecha la casa de Dios. No sé si hay alguna pregunta hasta ahí. No sé si hay alguna pregunta. Vamos a dejarlo allí. Vamos a dejarlo. La próxima semana continuamos con la página número 23. ¿Sí? Quiero dejarlo allí, hermano, para que meditemos un poco en esto que hemos hablado. Y tenga mucho cuidado con los grupos judíos, hermano, los grupos judaizantes, los rabinos, los maestros. Como Cristo decía, no llaméis a nadie maestro y no llaméis a nadie padre y no llaméis a nadie rabí, dice. Wow, hermano, ay, Dios bendito. Yo no encuentro ningún fariseo de esos doctos, ¿no? Porque en el tiempo de Jesús habían fariseos doctos, fariseos muy inteligentes. Pero todos ellos le quedaban corto al Señor, hermano. No sabían ni qué responderle, se ponían nerviosos, hermano, y se les iba todas las ideas y no sabían qué responder y preferían quedarse callados. Ahora se han levantado. Claro, porque, hermano, porque tal vez hay gente que no entiende la palabra y que solo tiene el gusto de pelear y les llama. Y para quedar en ridículo en vivo, ¿no? Porque les llaman. Y los rabinos, los maestros judíos, les hacen preguntas y no saben qué responder. Y como los otros no responden porque no conocen la palabra o porque llaman solo emocionados,
esto. Entonces ellos quedan como, hermano, como maestro de maestros, porque avergüenzan, hermano, a un ciego. Y eso es triste, es lamentable. Por eso yo le digo a usted, hermano, estudie la palabra, estúdiela, coma la palabra, aliméntese la palabra y entienda que el fundamento es Cristo, no hay otro fundamento. Y aunque en ese momento usted no tenga la respuesta, pero usted tenga claro una cosa, su fundamento es Cristo. Vaya a la palabra y va a encontrar la respuesta. Amén. Que no le pase a usted, que no le suceda, que por ahí escuche algún rabino, algún fariseo, algún maestro judío hablar y le convenza de que Jesús no es el Mesías, no es el Cristo. Porque ese día habrá perdido, hermano, todo. El día en que usted reconozca que Cristo es el Mesías, usted ganó todo. Pero el día en que usted reconozca que Cristo no es el Mesías, usted perdió todo. Porque Cristo lo dijo claramente. Nadie puede llegar al Padre sino por mí. No es por fuerza humana, no es por sabiduría humana, no es por inteligencia humana, sino por la palabra. Y el salmista David habla mucho del Hijo. Por eso yo el otro día cuando mi hermana Marcia compartió el Salmo, que decía, honrar al Padre y al Hijo, dice. No sea que el Hijo se enoje. Fíjese. Pues yo le decía, hay cosas escondidas ahí que hay que entender. El salmista David habla del Padre, habla del Hijo. Y en muchas partes de la Biblia, obviamente, antes de que Cristo venga, se habla del Hijo. Pero bueno, eso lo vamos a analizar en otra ocasión. Vamos a orar. Si no hay preguntas, vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te pido, Señor, que tu palabra se asiente en los corazones. Que tu palabra se haga vida, Señor, se haga, Padre, esa semilla en nuestro corazón, que dé fruto, papá. Padre, perdona nuestras fallas, nuestros pecados. Padre, que podamos entender cuál es la santidad. Que podamos entender, Señor, tu santidad, papá. Y que podamos caminar en pos de esa santidad. Y que podamos entender la santidad que Cristo nos vino a enseñar. La santidad, Señor, que nuestro amado Señor Jesucristo nos enseñó. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo, dígale, a morir por mis pecados. En un madero, Señor. Gracias, bendito Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Aunque otros no crean, yo creo, Padre. Aunque otros nieguen, yo sé que Cristo vino y se hizo hombre y caminó entre nosotros, como dice Isaías. Se hizo hombre y fue despreciado por los hombres, pero el Padre lo exaltó. Oh bendito Dios, te doy gracias, Padre Santo. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Que la paz del Señor esté con ustedes, mis amados hermanos. Pueden activar sus micrófonos y despedirse de los hermanos. Nos vemos mañana a las 7 de la noche. Que Dios los bendiga, que el Señor los cubra, que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Pueden activar su micrófono y despedirse, ¿ya? Dios los bendiga. Dios les bendiga, mis hermanos. Bendiciones, hasta mañana. Que Dios les bendiga, hermanos. Pastor, que Dios le bendiga. Bien.